Buen día. El día de hoy trabajaremos lo que son las medidas de variabilidad, en este caso la desviación estándar, tanto en su método directo como en el método indirecto. Es importante recalcar que antes de iniciar con cualquier tipo de medida de variabilidad nosotros tenemos que tener como base una medida de tendencia central, ya sea esta la media, la moda o la mediana. Para su efecto en la desviación estándar nosotros trabajaremos con la media. Nosotros en esta tabla tenemos ya resuelto lo que es nuestra media por método directo, que corresponde a estas siguientes columnas, que es el intervalo, la marca de clase, la frecuencia absoluta y el producto de la marca de clase y la frecuencia absoluta. Para ello tenemos su sumatoria que nos da en un total de 1416 y una población de 48. Aplicando la fórmula de la media por método directo tenemos 1416 dividido 48 nos da un total de 29.5, que aproximado nos da un total de 30 unidades. Ahora, previamente teniendo esto en cuenta de tener la medida de tendencia central, nosotros procedemos a elaborar el resto de la tabla, el cual incluirá las siguientes columnas. La primera columna nos indica que tenemos que hacer la diferencia o la resta de la marca de clase y la mediana. La siguiente tenemos que, después de haber hecho la diferencia de estas dos, elevarla al cuadrado, y esto lo hacemos con el hecho de eliminar el signo negativo que nos puede haber salido en la columna anterior. Y por último, tenemos que la diferencia y la elevación al cuadrado se debe multiplicar por la frecuencia absoluta que tenemos en esta parte. Entonces procedemos a hacer la operación. Si nos damos cuenta, nuestra marca de clase es 13.5, la primera, y nuestra media es 30. Entonces simplemente restamos 13.5 menos 30 y nos da un valor de negativo 16. Continuamos con 25.5 menos 30 nos da negativo 4.5. 37.5 menos 30 nos da 7.5. 49.5 menos 30 nos da 19.5 y el último que es 61.5 menos 30 nos da 31.5. Previamente que ya tengamos todos estos elementos nos damos cuenta de que tenemos dos signos negativos. Para que nuestra fórmula y nuestra tabla dicho de otra forma, nuestra desviación estándar pueda funcionar, necesitamos eliminar esos signos negativos. Lo vamos a hacer elevándolo al cuadrado para que se elimine el signo negativo. Entonces decimos 16.5 elevado al cuadrado nos da 272.25. 4.5 elevado al cuadrado nos da 20.25, 7.5 elevado al cuadrado 56.25, 19.5 elevado al cuadrado 380.25 y 31.5 elevado al cuadrado nos da 992.25. Luego de eso nosotros nos damos cuenta de que ya tenemos todos los elementos en forma positiva. Nos falta realizar la multiplicación de la frecuencia absoluta. Vamos acá y vemos que la frecuencia absoluta es 12 y la multiplicamos por la elevación al cuadrado, que sería 12 por 272.25 nos da 3267. La siguiente 18 por 20 sería 364.5. 10 por 56.25 nos da 562.5, 6 por 380 nos da 2281 y por último tenemos a 2 por 922.25 que nos da 1984.5. Teniendo esto en cuenta, nosotros tenemos que la sumatoria de esta última columna es de 8460. Con esto hemos completado nuestra tabla, pero ahora debemos que aplicar la fórmula. La fórmula sería la siguiente. Nosotros tenemos la fórmula del método directo como desviación estándar igual a la radicación o al radical de el cociente del producto y la diferencia de frecuencia absoluta y marca de clase menos mediana elevada al cuadrado dividido la población. Aunque la fórmula se escuche bastante compleja, es de lo más sencilla que se puede encontrar. Simplemente es encontrar la sumatoria de esta columna, que sería toda ella, ¿verdad? Que ya la tenemos en el ejemplo anterior. Y nos damos cuenta que es esta, miren. Es esta la sumatoria. Y la sumatoria es 8460. Si regresamos a la fórmula, nos daremos cuenta que es dividido la población y el resultado le sacamos raíz cuadrada. Y ahí se acabó el proceso. Entonces, procedemos a hacerlo. Decimos, desviación estándar. Aquí lo he colocado de esta forma porque simplemente para facilitar la rapidez del video. Raíz de la sumatoria de esta columna, ¿verdad? Dividido población.
esto nos da como resultado el 8460 de la sumatoria de la última columna dividida la población y nos da como resultado 176.25. A esto le sacamos raíz cuadrada y nos da un total de 13. En fin, nos sale 13.27, pero como no tenemos ningún... el punto 27 no nos logra aproximar a 14, le quitamos los decimales y lo dejamos como un número entero para facilitar el análisis en gráficas o elementos posteriores. Este es el caso de la medida o de la desviación estándar por método directo. Ahora, si hemos comprendido esto, podremos pasar al método indirecto. El método indirecto es bastante sencillo en la forma de su tabla, porque simplemente tenemos que hallar el método indirecto, la medida de tendencia central por método indirecto, simplemente para una referencia teórica, ¿verdad? O cuando ya querramos hacer la gráfica, pero si nosotros simplemente queremos encontrar el valor de lo que es nuestra variabilidad, ni siquiera es necesario encontrarla, pero para referencia de ella, nosotros por lo regular siempre encontramos la media. Ahora, para encontrar la media nosotros hemos visto que tenemos que utilizar la desviación y la desviación por la frecuencia absoluta para encontrar estos dos elementos que serían las bases para encontrar nuestra medida de tendencia central, que es la media por método indirecto. Ahora, para la desviación estándar, ¿verdad? La medida de variabilidad, solo le vamos a agregar una columna que es D o desviación por desviación y frecuencia absoluta. Simplemente es estas dos columnas que tenemos que multiplicar. Entonces nosotros decimos, ¿verdad? Menos por menos da más. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros lo que queremos hacer es que, al igual que hicimos con el método directo, es eliminar los signos negativos. Entonces, si multiplicamos negativo 1 por negativo 12 nos da positivo 12. 0 por 0 nos da 12. 1 por 10 es 10. 2 por 12 24. Y 3 por 6 es 18. Y tenemos la tabla completa. Ahí ya está completa la tabla. Pero este trabajo es bastante sencillo. Lo que requiere un poquito de proceso es el hecho de utilizar la fórmula. La fórmula va a ser de esta forma. Vamos a ver nuevamente nuestra fórmula por método indirecto y vamos a encontrar que ahora tiene este procedimiento donde dice desviación estándar es igual a la amplitud del intervalo por la radicación de todos los elementos que tenemos en la parte de adentro, que sería la sumatoria de la última columna, que es de D.F dividida población, menos la sumatoria de la columna de D.F o desviación por frecuencia absoluta dividida población elevada al cuadrado. ¿Cómo trabajamos esto? Veamos entonces. Vamos a regresar aquí a nuestra tabla y vamos a escribir. Aquí coloqué desviación estándar es igual a la amplitud del intervalo por la radicación de esto, que es la última columna, que es el de D.F dividida población, menos el D.F dividido población elevado al cuadrado. Ahora, si cambiamos los datos, nosotros nos vamos a dar cuenta que 12 es la amplitud en la que va la tabla, porque de 8 a 20 es 12, de 20 a 32 también hay 12 y sucesivamente va de 12 en 12. Raíz es la radical que le tenemos que hacer, entonces lo que nos interesa es aplicar estos dos elementos primero. Por ejemplo, el 64 dividido 48 y el 16 dividido 48. Veamos el primero, 64 dividido 48. Tenemos aquí estos elementos y nosotros decimos 64 dividido 48. Tenemos este elemento y nos da 1.33. Lo podemos dejar así. Vamos a borrar el siguiente y vamos a colocar el que nos sigue, que sería 16 dividido 48. Le damos el signo igual y nos sale 0.33. Como vemos, tiene que estar elevado al cuadrado. Le presionamos la tecla de elevación al cuadrado y nos va a salir 0.11111 y sucesivamente. Entonces, lo que podemos hacer acá es colocar los 1.33 que nos salen en el elemento anterior menos los 0.11 que encontramos en la parte de atrás de la operación. Le damos igual y esto nos va a dar 1.21. Aproximado lo podemos colocar como 1.21.
22. Entonces nosotros nos damos cuenta de que aquí tenemos los elementos 1.33 de este elemento menos, o sea, la resta de aquí de 0.11. Yo aquí coloqué solo dos unos, pero sabemos que siguen ahí existiendo, ¿verdad? Y nos sale aproximado 1.22. Luego de eso nosotros le tenemos que sacar la raíz cuadrada al 1.22 para que se elimine el signo, ¿verdad? Entonces, eliminando el signo, nosotros podemos saber que la raíz de 1.22 va a ser 1.105, o si ustedes lo quieren aproximado sería 1.11, ¿verdad? Y luego de eso solo nos falta multiplicarlo por la amplitud del intervalo, que en este caso es 12, y 12 por 1.10 o 1.11 nos va a dar como resultado 13.26, lo cual si nosotros lo aproximamos o vemos si se puede aproximar, no aproxima 14, no, entonces lo dejamos como 13 únicamente y nos damos cuenta que el valor vuelve a ser el mismo. Entonces nosotros nos damos cuenta que la media por método indirecto nos vuelve a dar 13, aunque sean dos métodos diferentes, pueden coincidir en el mismo resultado o a veces puede variar por un poco. Si nos damos cuenta aquí nuestro valor quedó 13 en el método indirecto, y en el método indirecto vuelve a completarse el número 13, ¿verdad? Pero es simplemente de que apliquemos bien la fórmula. Recordemos, podemos hacerlo todo en la calculadora. Si tenemos una calculadora científica, incluso podemos colocar todo dentro de la calculadora y simplemente encontrar el resultado completo, ¿verdad? Podemos dividir 64 dividido 48 menos, abrimos paréntesis, 16 dividido 48, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, se le da igual, le sacamos raíz cuadrado y por último lo multiplicamos por 12 y eso nos da un total de 13.26 dividido 13. Perdón, sin aproximar, perdón, 13. Y tenemos completo el tema. Entonces, esto fue todo. Entonces, espero que les haya gustado el video.